Dios mío, por favor. Perdimos media hora, Santiago, y la explicación maravillosa de Jimmy. Toca que No, vuelves con profe, lo perdieron fue todo. Bueno, entonces, vean, muchachos. En este punto, démosle un explorar. Acá en este elemento donde tenemos nuestro equipo, están las diferentes unidades que tengo, ¿de acuerdo? Entonces, la unidad que dice Jordan es la que aparece el nombre de la letra que tú le hayas asignado a tu unidad. ¿Sí, Jordan? Casi siempre por defecto, la primera unidad que se llama, como la denominan, es la unidad C. La pueden llamar diferente, pero pues la unidad por defecto de fábrica de todos los sistemas se llama C. Entonces, por eso el ejemplo que arrancan ahí es porque seguramente están trabajando en alguna unidad externa o un disco o una partición que se llama D. A pesar de que se llama C y se llama D y se llama E, como en el caso de lo que estoy mostrando, pues yo también le puedo colocar un nombre propio. O sea, a este elemento le puedo colocar una etiqueta, cambiar de nombre, ¿cierto? Y aquí colocarle, como quiera llamarle, ham o lo que quiera, en lugar de que llame disco local C, le puedo colocar otro nombre diferente, ¿correcto? Pero se seguirá identificando como C. Profe, qué pena, Entonces, creo que lo está compartiendo. ay, perdón, que tiene toda la razón. Entonces, volvamos otra vez. Entonces, aquí están las unidades que aparecen los diferentes en cada computador. Las unidades me indican precisamente dónde, cuántas unidades tenemos, qué unidades tenemos y demás características. La unidad de por defecto se llama C, siempre se va a llamar C. Yo le puedo cambiar el nombre de esa unidad acá con la opción de cambiar nombre sin ningún inconveniente. Entonces la puedo llamar como se me antoje, ¿correcto? Esta unidad efectivamente se llama D, es una partición del disco duro. La pudimos haber titulado Z, W, K, lo que sea, ¿correcto, Jordan? Y en este caso tengo una unidad de DVD, la cual se identifica con E, ¿correcto? Pero eso no se crea desde un directorio, eso ya es el defecto de fábrica, ¿correcto? Entonces, si yo salgo a la consola, ¿cierto? Salgo a la consola, por defecto te vas a dar cuenta que aquí estamos en la C. Y yo por fortuna o pues de arepa tengo una unidad que se llama D, ¿cierto? Ese existe, es el disco duro D, ¿correcto? Pero eso no lo puedo crear, eso no es un directorio, Jordan, ¿de acuerdo? Ah, bueno, profe. Entonces desde ahí arranco el ejercicio, ese es como la puerta de entrada a la casa, ¿de acuerdo? Y ahí para allá comenzamos, entonces no te estreses por ese pedacito. Ah, Entonces bueno, profe. descomparto y compartes. Pero para que tú lo tengas identificado, no es que por allá de pronto en alguna explicación con alguien te juegue una mala pasada que quieras crear una carpeta de, y eso no es una carpeta, ese es el disco duro o una partición o una unidad interna o una unidad externa. Ese concepto que lo tengas claro, viejo. Ah, bueno, profe. Dale. Bueno, profe, entonces en la actividad que nos habías dejado ayer, pues de primeras empecé, es que no le tomé foto al código al momento de hacer las tablas directamente desde el CMD, sino hice la carpeta y de ahí de una vez empecé a hacer los ejercicios. Acá de primeras coloqué el código para mostrar la primera parte de la carpeta donde está el April, el Proger y los varios. ¿Sí? Ya después fui a lo de situarse en las carpetas que nos estaba pidiendo en, en esta, estaba pidiendo la información la información de las tablas que está en la carpeta Excel, que estaba dentro de la carpeta APRI, y acá también está mostrando el contenido que se encontraba en ella, pero al no tener nada, no, yo le coloqué así un documento cualquiera, que acá lo muestra. Después
después lo de volver a raíz, pues lo único que hice fue regresarme al inicio porque no me acordaba el comando para mostrarle directamente. Bueno, correcto. Hago una aclaración, viejo. Em, Dos cosas ahí tenemos. Tú trabajaste desde la carpeta desktop, desde el escritorio, ¿cierto? Sí, Y el profe. cual se encuentra dentro de la carpeta de Windows, dentro de la carpeta de maestra que tiene el sistema de usuarios, ¿sí? Sí, Entonces, ¿qué tuviste que, si me entendiste, qué tuviste que haber hecho? Si me entendiste, ¿qué tuviste que haber hecho, Jordan? Ahorita lo que acabé o de sea explicar. que solo así mostrara la unidad. Ajá. Desde ahí arrancabas. ¿Tú tienes alguna unidad? Déjame ver tu administrador de discos locales, viejo. Ya les he enseñado cómo se muestran los discos locales, ¿cierto? Déjame ver. Ahí donde está, no te estreses. En Windows, en el icono de Windows, en la parte izquierda inferior, botón derecho, propiedades, ahí dice administrador de discos duros. Pues yo solo tengo uno, profe. Ah, bueno. Por eso es que solo tengo el C. Bueno, listo, pero entonces ahí debiste mal, sí, digamos la unidad de trabajo no hubiese importado, pero debiste haber salido a la unidad raíz, o sea, a la C, dos puntos, ahí en el punto exterior. Lo que quiero es Sí. que, porque inclusive creaste una carpeta que se llama D, ¿cierto? Sí, ahí es donde metí las demás carpetas del trabajo. Ajá, creyendo que era una carpeta, ¿verdad? Pues sí, por lo que el ejercicio decía, cree unas carpetas y dentro de esas carpetas las demás que nos Las demás están pidiendo. carpetas. Sí, Pero te queda claro que la D no es una carpeta, ¿no? sí, me queda claro que es la unidad. Es una unidad, correcto, que se trabaja desde ahí. Bueno, y procurar con tu sistema o con cualquier sistema, en un momento determinado, tener la precaución de no dañar las carpetas que se tienen de trabajo. Como esta va a ser un ejercicio, hubiese salido a la raíz, ¿cierto? Y Sí, hubieras creado desde la raíz las tres carpetas o una carpeta por dentro que lo hubieras llamado Jordan y dentro de Jordan hubieras creado las tres carpetas que te daba el ejercicio. ¿Correcto? Entonces, sí, pero profe. más que todo eso me interesa que quede claro qué son las unidades que hicieron las carpetas. ¿Listo, viejo? Listo, profe. O sea, está bien el ejemplo, no te preocupes, está bien. Me encanta que hayas interpretado de esa forma. Dale. Eh, a la raíz. Ya después nos pedía mostrar el contenido de la carpeta Pro, ¿Sí? que Y lo aquí hiciste muestra con... que pues al mostrar la carpeta Pro muestra el contenido que está lo del BASIC, el Fortran y el Pascal. Y ya después pasamos ahí a la parte donde nos lo pedía borrar. En aquí coloco el comando para borrar el Pascal, profe, y Ajá, después vuelvo a mostrar la carpeta para ver que se haya borrado correctamente. perfecto, sí, bien. Gracias, muy amable. Eh, Después vamos ya en el sexto punto, donde nos dice que nos situáramos en la carpeta varios y de ahí creáramos, y desde ahí creáramos una nueva carpeta dentro del Word que se llamara Prac. Pues lo que yo hice fue colocar así lo del MD que es para la creación de carpetas. Copié toda la dirección directamente hacia el Word estando desde la carpeta varios y de ahí crear directamente la carpeta Prac. Y ahí quedó. Sí. Ya, y después me dirigí a la carpeta Prac y desde ahí mostrar el contenido de Excel, que aquí está, profe, donde Correcto. solo está info y tablas. Después, y después me dirigí hacia la carpeta tablas y de ahí
mostrar el listado de los archivos de la carpeta raíz, que fue copiar así el comando hasta la zona de hasta la carpeta donde tengo las demás. La D. Sí. Después, Si tú ves en la después, carpeta apply, sí, después me dirigí a la carpeta APRI y de ahí creé la subcarpeta llamada agenda en la carpeta de varios. Que aquí está que lo hice, que hice el mismo código que con el del Excel para lo de crear la otra carpeta. Y acá muestro que se creó la carpeta agenda dentro de varios. Después nos pidió que borráramos la carpeta Excel, pero al momento, a lo que tenía ya contenido, pues tocó usar el /S para borrar las subcarpetas que estaban dentro, para borrar toda la carpeta en sí. Después, desde la carpeta raíz, creé la otra subcarpeta que se llamará nuevo, que aquí lo muestra, y después, y en el último punto, desde Prac. sí, desde la carpeta Prac, mostrar el contenido de Word. Y ahí estaría todo, profe. Déjeme ver el comando cómo está. Did. No, pero a ver, a ver. ¿Cuál, profe? Desde la carpeta de Prac. CD apply. Perfecto, sí, ya. Eso sería todo, profe. Sí, está bien, perfecto. Déjame ver, tú lo tienes ahí en tu disco duro, ¿cierto? Déjame ver, párate en la carpeta de que creaste, que aparentemente sería la unidad tuya, y dale Ya, un dame tri un a esa momento. carpeta. O sea, acá tengo la carpeta de... Bueno, sí, desde el entorno gráfico, no, desde DOS. Ubícate en D, o desde ahí puedes darle un tri a la carpeta D. Ah, sí, ¿cierto, profe? Con mayúscula. Sí, si está en esa, No, si no, ahí no me la está en leí esa sin... ubicación. ¿Dónde tiene la carpeta de Ah, espérate que me falta colocar lo desktop, creo? del desktop, sí. Y Ahora aquí sí. sí es lo del 3D. Ajá, correcto. Y ahí Entonces ahí sí. teníamos la estructura que se creó. Apply, como se mandó a borrar varios, disminuyó, perfecto. Apply nuevo y programa que espera te quedó, y varios. Perfecto, viejo, muy bien. Santi, un tico ahí para Jordan Samable. Bueno, sigamos con gracias, Jordan, muy bien. Que aprendiste el concepto de las unidades, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Y así van a ver siempre referencias en los diferentes libros que ustedes lean, en los diferentes apartados, en los diferentes manuales que encontremos en el mercado, se van a referir a las unidades de ese estilo. Entonces, no es que estemos hablando de una carpeta, no, estamos hablando de una unidad, porque sobre todo cuando trabajemos en redes o cuando ustedes trabajen en redes, pues van a hablar de la unidad tal, porque allá sí estamos dirigiéndonos a unidades específicas, por un lado. Y sobre todo que de pronto cuando queramos hacer un pin a una unidad específica, entonces le podemos hacer un pin o le podemos hacer un seguimiento de un frag a una de esas unidades y ahí tenemos que tener claro qué significa y qué estoy pinchando para que me deje ver los contenidos. Mi señor caballero, dale, explica. Vale, profe, un momento. ¿Lo está viendo, profe? Señor. Bueno, profe, pues acá lo primero fue entrar al D y pues ya pues empecé a crear con el ME y C para entrar. Pues acá ya Perfecto, estaría el... muy bien, ese está excelente, que ya lo hice de entrada, cómo quedó la orden.
Bueno, Ajá, hiciste el todas API, las órdenes ahí, paso a paso. sí, señor. CMD fue entrando, fue saliendo, CD perfecto desde afuera. Eso también igualmente en un momento determinado, para evitar tanta entradera y saliera, pues como alguien lo explicaba ayer, creo que Santiago, cogiendo la ruta, así como lo que lo acaba de explicar Jordan, que en un momento determinado le tocaba coger la ruta, porque pues la ruta de él estaba dentro de usuario, Windows y desktop. Entonces, es importante, pero sí, ahí está perfecto. Y además así se pedía, David. Sí, profe. Dale. A mí también me tocaba coger la ruta en algunos puntos, pero bueno, profe, acá está Apply y las tres carpetas, entonces Access no tiene nada, Excel, la de Info y la de tablas y así sucesivamente. Entonces acá con el tri. En el segundo, pues sitúate en la carpeta tablas, normal, vuelve a la carpeta raíz, o también se puede de esta forma, de las dos. Sí, Eh, Muestra el contenido de la carpeta Pro. sí. Desde ahí, la ventana anterior, la siguiente. From dir. CD programa. David, ¿qué pasa? Cayó. ¿Qué pasó, muchachos? Aló, aló. Escuchamos. Listo, David, se había caído el sistema. Profe, sí creo, qué pena. Profe, ¿dónde que? Pero ya, No, pues apenas en el primer punto. ¿sí? Yo explicando ahí cómo, porque lo No, no, ves. no, no. Dale. Listo, Comparte. profe. Ahí ¿En el ya. segundo o ya? Segundos, y ahí. Listo, profe. Entonces, en el 2 si tú en la carpeta tablas, ahí también, pues de los dos pasos en el 3 vuelve a la carpeta raíz, se puede de las dos formas. En el cuarto, pues muestra el contenido de la carpeta Pro. Y pues primero vamos al directorio y ponemos un dir. Borra la carpeta Pascal, y pues le puse con el RE y acá sí me tocó poner la ruta. Ahí ya, porque no me salía otra. Colocar la Y ruta. acá, pues, sí, profe. Entonces, sitúate en la carpeta varios y desde allí crea una nueva carpeta dentro de Word llamado PRAC. Entonces, pues ahí me situé y también me tocó, pues, con la ruta y el ME. Y acá la seleccioné donde está. Bueno, sí, venga, ahí le dejé punto, David. Cuando uno quiere entrar, haz de cuenta el siguiente ejemplo para todos. Cuando uno quiere entrar a una habitación, tenemos una casa de 2 pisos con 5 habitaciones. La habitación, vamos a colocarle número para que nos podamos identificar. Perdón, un segundito, no perda.
Listo. Entonces, le voy a explicar el concepto del ejemplo de entrar a las diferentes carpetas. Las carpetas funcionan como espacios reservados en la escala del orden que se encuentran debidamente creadas, ¿correcto? Entonces, para entrar a cada una de las habitaciones o a un edificio de 5 o 10 pisos y a cada uno de los apartamentos, pues es importante que nosotros tengamos que acceder por las escaleras, digamos no hay ascensor, entonces accedemos por las escaleras piso a piso. Y para entrar a un apartamento del segundo piso, 201, 202, 204, pues me tocan llegar al segundo piso y el segundo piso seleccionar el apartamento respectivo. Yo no puedo entrar de manera directa al apartamento 301 desde la calle, ¿sí? La calle es la raíz. Entonces tengo que entrar de manera unilateral al, digamos, un ejemplo, al CD, entrar al primer piso, CD, pasar al segundo piso, porque el segundo piso para este caso está por dentro del primer piso. Para poder llegar al segundo piso tengo que pasar por el primer piso, entonces hay una ruta. Igual ocurre con el tercer piso. Para poder llegar al tercer piso tengo que pasar por el primero, por el hall del primero y por el hall del segundo, y ahí sí llego al hall del tercer piso. Y de ahí a cada piso accedo a cada uno de los apartamentos. Eso mismo ocurre con las carpetas, o sea, si yo tengo ahí como el ejemplo que está mostrando en este caso David, yo estoy en la unidad D afuera o estoy en la carpeta de Apply y me dicen pase a la carpeta de textos, pues tengo que pasar primero, si estoy en Apply, tengo que entrar a Word y dentro de Word entrar a textos o entrar a la carpeta que se requiera. Pero estando en Apply, no le puedo decir CD espacio textos, porque hay muros de contención, entonces los muros son, en ese caso, la carpeta de Access y la carpeta de Word, son barreras que no me dejan entrar. Pero a pesar de eso, a pesar de que Textos está dentro de Word, me toca abrir la puerta de Word y luego abrir la puerta de textos. ¿Cómo se abren las puertas? Con CD. ¿Y cómo se establece un solo camino? Con una ruta, con un path. Entonces siempre hay que definir una ruta, un camino, como cuando usted lo manda a hacer un mandado. Vaya, señor David, señor Jimmy, a la esquina de la 10ª con 120, al lado izquierdo del edificio morado, hay un semáforo, ahí queda una garaje, y en ese garaje efectivamente pregunte a Pepito Pérez, y ahí compra el carro, ¿sí ve? Le dan una guía, una ruta. ¿Qué hace uno con el Google Maps? Pues simplemente hace lo mismo. El Google Maps lo que hace es coger los diferentes caminos que de alguna forma alguien, eso no es que nazca de la nada, alguien los identificó y lo fue programando. Hoy en día, con las diferentes aplicaciones que existen, automáticamente a nivel satelital, efectivamente van ubicando las direcciones del mapa de la ciudad que ya está construido. Entonces, las diferentes aplicaciones de los GPS lo que cogen son los mapas de las ciudades y los alimentan al sistema de manera digital, y él fácilmente a uno le aparece un caminito por donde puede seguir. Fíjense que las rutas de las bicicletas de las diferentes aplicaciones todavía les falta identificar ciertos muros de contención, ciertos caminos donde hay ruptura. Si uno se guiara por la ruta del ciclista a través de una aplicación, seguramente que cae en una cañada, cae en un río, en una pared, porque pues esas no están identificadas, cosa que ya hizo Google Maps, o esta aplicación que utilizamos mucho que se llama, ¿cómo es que se llama? Una vez les digo, se llama el Waze. Entonces, porque eso ya tienen identificado y han hecho recorridos, por eso ustedes se meten frecuentemente a Google Maps o a Google Earth y automáticamente ven que Google Earth lleva un camioncito pasando por las diferentes veredas, por los diferentes barrios, y de pronto si usted mira en Google Earth, ahí aparecerá un camioncito pasando por el frente de su casa, ¿sí? Porque ya ese camión pasó por ahí, ese carro hace mucho rato. Eso ocurrió dentro del 2005 y el 2015. Ese carro hizo el recorrido a nivel nacional. Pues no solamente fue un carro, habían más de 50 carros recorriendo Colombia en cada uno de los pueblos, municipios, veredas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, para que les quede claro a todos, yo no puedo entrar a un cuarto, a una carpeta, sin especificar la ruta.
Ojo con ese tema porque podemos llegar a fallar en un momento determinado, ¿correcto? Listo, ¿sí queda claro, David? Sí, profe, sí, señor. Dale, sigue. Bueno, pues el 7 pues nos dice que nos estuvimos pues en la carpeta FLAG, acá pues ya, y con un dir mostramos el contenido de la carpeta Excel. Entonces pues acá también puse el dir y pues lo que hice fue pues definir la ruta también. Punto 8 desde las tablas muestra el listado de archivos y carpetas de la raíz. Pues me paré en la carpeta tablas y también con un dir, pues la carpeta raíz. Es Y pues correcto, acá ya, fíjate. Perfecto, ahí le quedó perfecto porque la carpeta raíz no, la unidad desde la raíz, ¿cierto? Ahí no es carpeta, desde la unidad D, no le especificaste nada al frente. sí señor, profe. El otro punto es sitúate en la carpeta apply y desde allí crea una subcarpeta llamada agenda dentro de varios. Acá, con el CE, pues me volví y ya cuando estoy en Apply, le puse un MD y otra vez la ruta. Y pues acá ya en el árbol ya me muestra. Perfecto, sí, señor. Para borrar la carpeta Excel, pues con el /S y me pega confirmación y pues ahí uno le da la S y ya está. Igualmente le puse un trip para ver que ya no está. En el punto 11, desde la carpeta raíz, crea en ella una subcarpeta llamada nuevo. Es muy fácil, solo con el MD nuevo. Es así, pues obviamente desde la raíz Desde la y raíz. se crea. Y ahí ya otra vez con el tree, ahí me la muestra. Desde prac muestra el contenido de Word. Igualmente, como en el punto anterior, está ahí, uno separa la carpeta prac y ya con el dir, la ruta. Y ahí ya no la muestra. La Y ya, ruta, profe, eso eso. sería. Me encanta que ya identificaron rutas y demás. Eso les va a dar un conocimiento amplio ahora que trabajen más Windows y cuando trabajen Linux, porque Linux trabaja de esa estructura, de esa forma. Bueno, muchachos, muy bien, Santi, nuestra calificación del señor Caballero. Ya, profe. Démosle la oportunidad a la única dama del curso. A ver, Sandrita, Sí, dale. profe, ya un momento. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, señora, tiene una flor muy bonita. Gracias. Bueno, listo. Ok, entonces aquí yo coloqué en la estructura, entonces primero mostré cómo se fue creando, digamos, CD, Apply, lo que eran las carpetas. Pero quieto, Eleno. ¿Por qué su merced Ah, entraba y no, ¿dónde está el comando MD? MD. Ah, perdón, ya. Es que no le me acordé tarde, no le creé Ah, el MD, ¿sí? O sea, lo hice, pero entonces, digamos, en Apply se me faltó tomar el pantallazo. Aquí ya, ya en CD, Program, y aquí ya, digamos, dentro de Proc, creé MD Basic, MD Pascal, MD TAP, ¿sí? Y aquí ya perfecto, mostraba, digamos, el directorio, ¿sí? correcto. Aquí ya mostré lo que fue la estructura Ah, de las excelente. carpetas. Entonces aquí ya mostré Apply, Access que no tiene nada, Excel con dos carpetas que es info y tablas, Word con notas y texto, Proc con Basic, Fortran y Pascal y varios. Ahí miren para todos. Ahí lo que hizo Sandra fue crear una carpeta maestra que se llamó ejemplo. Perfecto, Ejemplo, excelente. sí, Y no, muy bien. Eso sí porque tengo muchas carpetas dentro de D, entonces cuando muestre se veía todo perdido. es Entonces correcto. creé más bien la carpeta ejemplo y dentro de ella hice pues el ejercicio. Perfecto.
Muy bien. De ahí dice sitúate en la carpeta tablas y después vuelve a la carpeta raíz. Entonces aquí me ubiqué en tablas y con cd /, entonces volví al raíz. Después dice muestra el contenido de la carpeta proc. Entonces con dir aquí ya quedé y aquí está el contenido de la carpeta. Debe cortar mal el este. Bueno. Después dice borrar la carpeta Pascal. Entonces aquí tenía lo que era el directorio de proc. Después utilicé rd Pascal y aquí muestro de una vez que se ha eliminado la carpeta Pascal del directorio de proc. Después aquí dice, sitúate en la carpeta varios y desde allí crea la carpeta dentro de Word llamada prac. Entonces aquí que coloque md y la ruta a la cual nos estaba solicitando y aquí creé la carpeta prac, la carpeta prac. De ahí salí de la ruta y mostré que ya aquí ya no aparecía, nos aparecía en Word la carpeta prac. Después dice sitúate en prac y desde allí muestra el contenido de la carpeta Excel. Entonces de aquí, dir, de ejemplo, apply, Excel y aquí entonces mostré el directorio Info y de tablas. Excel. Info y tablas. Acá tenemos entonces desde las tablas el listado de archivos y carpetas de raíz y entonces acá me ubiqué, entonces estoy en tablas y aquí estoy mostrando el directorio de raíz. Por eso fue que creé, aquí está nuestra carpeta ejemplo, ¿sí? Y el resto que tengo acá. Correcto. Después dice, sitúate en la carpeta apply y desde allí crea una subcarpeta llamada agenda dentro de varios. Entonces estoy ubicada en apply, que el comando md, toda la ruta de ejemplos, varios, agenda. Y de ahí, entonces salí para poder mostrar que sí se generó. Ah, no, que se generó y aquí está la carpeta agendas dentro de la carpeta varios. En décimo, borrar la carpeta Excel. Entonces aquí, Excel y que estaba aquí el directorio. Y de acá, entonces ya muestro el directorio cuando ya se borró. Aquí rd, info, tablas y aquí borré las dos. Bueno, esta como no toca, no dejaba borrar directamente Excel, entonces tocaba borrar los contenidos antes. Entonces aquí borré primero lo que fueron las carpetas internas y después sí borré la tabla Excel. La tabla Excel. La carpeta Excel, perdón. De aquí dice, desde la carpeta raíz, creé en ella una subcarpeta llamada nuevo. Entonces, aquí me ubiqué en md nuevo y en dir. Entonces, ya muestro, digamos, la carpeta. Pues como decía que en el directorio, entonces aquí fuera del directorio creé el nuevo.
Y acá en ejemplo Apply, aquí dice muestra desde Prac, muestra el contenido de Word. Y aquí entonces, estando en Prac, borré. Entonces aquí mostré el directorio de Word, dir, y aquí está la dirección. Y aquí muestro notas, prácticas y texto. Ya, Perfecto. serán los dos. Muy bien. No, bien, bien, bien. Un paso a paso bastante continuo. Ahí lo último le faltó fue un pequeño tri, pero perfecto, Sandra. Muy bien. Ah, Quedó la como cosa. decía, solamente mostrar sí. Sí, 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 correcto. Ah, bueno, yo tengo aquí, podemos mostrar el tri. Muéstralo. Listo. Entonces, y aquí quedó el nuevo, ¿cómo quedó? Entonces, Access Word, Access y Word, y vemos que ya no está la tabla Excel, Excel. Proc, Basic y Fortran, y varios con agenda. Aproveche y péguelo ahí al trabajo. Y lo subes a plataforma, ¿no? Ah, ya como que no ha abierto el apartado, ya lo abro, muchachos, qué pena. Ah, ya, yo lo había subido con el otro ejercicio, las dos porque no estaba. Sí, no, 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 ya lo subo y porque toca calificarlo por aparte. Bueno, Chinita, muchas gracias. Muy bien, perfecto, Sandra. Santi, péguemele ahí el Gracias. punto a Sandra, es tan amable. Bueno, don Kevin, ¿cómo estás? Bien, profe. Te damos el honor de pasar al frente. Ya, ya. ¿Ya están viendo? Sí, señor, ya cargó. Listo, profe. Pues acá decía pues que creáramos la estructura de carpetas. Acá pues muestro el ejemplo de cómo las creé. Se crea con el MD. Pues en sí, pues aquí están como están creadas. Muestro la estructura de árbol, de cómo están creadas. Ese es el primer punto. El segundo es que me situara en la carpeta tablas. Eso lo hago con un CD. Primero me Déjame un sitúo en poquito API. arriba, viejo. El primer punto. Perfecto, perfecto. Ya está bien. Vale. Primero me sitúo en Apply, después en Excel y después me sitúo en tablas. En el tercer punto me dice que vuelva a la carpeta raíz. Lo hago con un CD backslash y me manda de una vez a la carpeta raíz. Luego me dice que muestre la carpeta, el contenido de la carpeta Pro. Me dirijo a la carpeta y con un dir muestro el contenido que tiene en el momento, que son la carpeta basic, Fortrack y Pascal. En el quinto punto me dice que borrar la carpeta Pascal. Ese lo hiciste tú solo, ¿no? Sí, señor. Eh, le doy RD Pascal y pues directamente ya lo borra. Le doy un dir para mirar si ya se eliminó y si eliminó correctamente. Ajá, perfecto. Luego me dice que me sitúe en la carpeta varios y pues desde allí pues creo una carpeta dentro de Word llamada Pract. Hago un MD creando pues poniendo la ruta e indicándole qué carpeta voy a crear. Me salgo de la carpeta varios, entro a Apply y dentro de Word y con el dir vemos que ya se creó la carpeta Pract. En el séptimo punto, pues me dice que me sitúe en Pract, en la carpeta Pract, y desde allí pues muestra el contenido de la carpeta Excel. Me pongo la ruta, le doy el dir,
la ruta para mirar el contenido de Excel, y pues directamente pues ya me lo muestra. Ujú. Luego me dice que muestre desde el tablas, muestre el listado de archivos y carpetas desde la raíz. Y como estábamos en la ruta de tablas, pues nomás le damos hundir la ruta, un backslash, y ya me lo muestra. El noveno punto dice que me sitúe en la carpeta API y desde allí pues cree una subcarpeta llamada agenda dentro de varios. Le hago el MD, pongo la ruta, me salgo de API y con tree pues muestro el contenido que está dentro de las carpetas. Luego me dice que borre la carpeta Excel. Le doy RD, le doy un backslash S para que me pregunte si estoy seguro de borrarla. Le doy que sí y me la borro. Luego, desde la carpeta Redis, pues me dice que quiere una subcarpeta llamada nuevo. Y pues nomás le doy un MD nuevo y pues muestro la estructura de árbol. Y acá pues ya vemos que está creada. Ajá, perfecto. Y para finalizar, pues me dice que de Pract muestre pues el contenido de Word. Y pues ya vemos que acá ya estamos en la carpeta Pract. Le damos un dir, ponemos la ruta en donde vamos a ver pues el contenido de Word y pues ya aparece. Bueno, bueno. Veo que se está cumpliendo el objetivo de identificar ruta, de identificar carpetas, de establecer una línea de comunicación y eso es lo que me interesaba para que tuvieran su mapeo mental. Bueno, don David, Santi, pónmele puntico allá a David. Seguimos con mi Pues que amigo, Kevin, perdón, ¿qué? De Kevin, de Kevin. Kevin. Seguimos con mi amigo Harold, ¿será? La comparto. Entonces, compartamos esto. Pues compartamos directamente esto. ¿Ya se está viendo? Señor. Bueno, pues como ya sabemos en el primer punto, pues era crear lo que eran las carpetas y todo lo que tenía que ir dentro de cada carpeta. Y pues acá yo lo hice, ¿sí? Hice el proceso de la creación de todas las carpetas una por una, pero pues acá coloqué de una vez ya el árbol para mostrar cómo quedó el formato del árbol para contrastar con la imagen que teníamos como referencia. Perfecto. Luego de eso, pues situate en la carpeta tablas, pues acá pues con un CD y poniendo la ruta, pues lógicamente ya me sitúo directamente en la carpeta tablas. Luego con un CD backslash vuelvo a la carpeta raíz. Aquí recuerdo que yo estoy utilizando un pendrive, así que pues se me hizo más sencillo de esa manera. Luego en el cuarto punto es muestra el contenido de la carpeta proc con un dir y poniendo la ruta que pues es la misma carpeta proc, pues me muestra el contenido de la carpeta proc. Luego, como en el quinto punto dice que borramos la carpeta Pascal, yo utilizo el comando dir y coloco la ruta y selecciono la carpeta que quiero borrar, que es la carpeta Pascal. Luego doy un dir para mostrarme que efectivamente fue borrada la carpeta Pascal. Luego en el sexto punto es que me sitúo en la carpeta varios y desde allí crea una nueva carpeta dentro de Word llamada Practice. Entonces, utilizo un CD para meterme para llegar a varios. Dentro de varios utilizo un mkdir que funciona exactamente igual que el md. Y pues utilizo el dos puntos para
para abreviar como la ruta inicial. Y luego coloco la ruta y coloco la carpeta que voy a crear, que está acá en mayúsculas. Luego, eh, luego salgo de la carpeta y coloco un dir en Word para confirmar que la carpeta práctica fue creada correctamente. Pues acá tuve un error porque pues lógicamente no puse la ruta correctamente, sino que puse solamente Word. Entonces tenía que Ajá. entrar a la ruta para que fuera más conciso. Luego en el séptimo punto, Ahí es el que tema, ese es el punto de los que toca tratar de ir aclarando para que nos demos cuenta de que la máquina es máquina, ella no hace lo que no puede hacer porque no tiene las instrucciones adecuadas. Y es ahí cuando tenemos ustedes que son programadores, tienen que tener claro qué le van a enseñar, cómo lo van a guiar y qué le van a parametrizar. La máquina hace, si comete un error, es porque nosotros hicimos un error. sí, eso fue exactamente lo que me pasó acá con el punto 6, que fue que no puse la ruta adecuada, sino que estaba exigiendo que de una vez me mostrara el contenido de Word, Es correcto. estando desde la raíz. Bueno, en el séptimo punto, que es situarme en la carpeta práctica y desde allí mostrar el contenido de la carpeta Excel, pues me sitúo con un CD en la carpeta práctica. Acá aparece la ruta. Y con un dir y utilizando 2 puntos para abreviar la ruta y colocando al final el aspecto que necesito, que es Excel. Lo que yo hago es utilizar el dir, luego coloco 2 puntos, backslash 2 puntos, para abreviar las carpetas de la ruta, para que la información salga más precisa. Y acá abajo en el resultado me muestra que el directorio es exactamente el que estamos necesitando, que es de Apply para entrar en Excel, para que me muestre el contenido que contiene. Luego desde tablas, mostrar el contenido de la carpeta raíz. Pues como el profesor había dicho que con un cd backslash nos mandaba directamente a la raíz, pues yo probé colocando un dir backslash y efectivamente me mostraba el contenido que tiene la carpeta raíz. Luego en el noveno punto, sitúate en la carpeta API y desde allí crea una subcarpeta llamada agenda. Entonces yo me paro acá en la carpeta API y luego utilizo el mkdir con el 2 puntos para abreviar y me meto en la carpeta varios y creo la carpeta agenda que aparece en mayúsculas. Luego con un dir que para confirmar que la carpeta agenda quedó creada directamente en la carpeta varios. Luego en el punto 10 es borrar la carpeta Excel. Entonces utilizo un RD con el /S para confirmar que borre también el contenido de la propia carpeta. Y con un dir verifico que fue borrado exitosamente la carpeta Excel. Luego en el punto 11 de la carpeta raíz, crea una nueva subcarpeta llamada nuevo. Pues ahí utilicé el MD porque quería ver si en algo cambiaba el mkdir o en el mkdir al MD, pero no, funcionan exactamente igual. Para crear la carpeta nueva. Utilizo un dir para que me confirme que la carpeta nueva fue creada correctamente en la raíz. Y el 12º punto, que es desde la carpeta Practic, muestra el contenido de Word. Pues utilizo un dir, estando dentro de la carpeta Practic, utilizo un dir punto punto para que me muestre la ruta desde la que yo estoy en ese momento. Entonces ahí me muestra la última carpeta que sería Word. Me muestra todo el contenido de la carpeta. Correcto. Muy bien, Diego. Perfecto. Sencillo. Veo que es más ligero el tema minuto a minuto por cada uno de ustedes. Eso está muy bien. Listo, don Santiago. Póngame el punto al señor Harold García. Seguimos. ¿Quién vamos acá con Jordan? Ya estuvo. Santiago Peñalosa. Yo, profe. Dale, sí, señor. Profe, la verdad, pues es que yo no lo hice en el Word. O sea, yo lo hice. ¿Dónde lo hiciste? Si me dice que no lo ha hecho, no lo tiene en la máquina porque no lo ha hecho. Pues algo así, profe.
Es que no bueno, entendí muy bien lo del ejercicio. bueno, listo, no hay problema. Toca, atento, no hay lío. Santi, un negativo ahí para Santi Peñalosa. Y mostremos a Santiago Cárdenas. Vea, Santiago Cárdenas, Santiago resolvió cambiar el color de la pantalla, más descansable, un verde ámbar, perfecto. Sí, sí, señora. No sé, me gusta más. Bueno, profe, pues Ese es el como, color de las antiguas pantallas de consolas y terminales que habían en las diferentes redes, hermano. Era muy agradable y era regulado por los diferentes gobiernos. De alguna forma se cansaron y le colocaron blanco. no, pero el blanco, no sé, el blanco a mí no me gusta. ¿No? Eso, o sea, no, como sí cansa la vista. Sí, un poquito. No sé, me gusta este o si no el rojo o el azul, pero el azul ya es muy oscuro. No sé. Perfecto. Bueno, profe, pues todo esto tocaba hacerlo así como en una partición, ¿no? Pero como le digo, el disco ya está, ya está que se Ajá, daña, entonces paila. Me no hay lío. tocó solo crear las carpetas ahí dentro del disco C, de la unidad C. Sí, perfecto. Y pues nada, acá creé primero las tres carpetas, apply, proc y varias. Y dentro de cada una empecé a crear con el comando md, entonces la carpeta Word, Access y Excel. Y así con las demás. En varios, pues uno no le ponía nada. Y listo, profe. Pues acá está el código, acá está el árbol, pero de Apple. Solo hice el de ese por lo mismo del C. Si le daba el tri desde el C, pues me botaba todos los programas que tenía. Venga, una preguntita, Santi. Arriba, arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. Ah, en SMD, en ese, ¿cómo te quedó creado SMD? de conocimiento. ¿Cómo así, profe? Ahí creaste un MD, Word, Access y Excel. Ajá, una carpeta. Entonces esto lo busqué y ahí decía que entonces CMD era para crear varias carpetas en un solo comando. Ah, Entonces perfecto, acá con se espacio. creaban Word, Access y Excel, sí señor. Y las creó, así las creó. De hecho acá en el Apply, mire, ahí se muestra el Word, el Excel y el Access. Perfecto, sí. Ujú. Bueno, muchachos, Ah, aprendan. Alguna vez yo lo hice, pero no sé qué hice error y nunca lo volví a hacer. Ese es un comando que me parece pertinente. Santiago tiene 2 puntos y todo termina bien, porque es un ejemplo para que hagamos en un momento determinado. Yo la verdad, alguna vez lo leí, pero nunca lo había cacharreado. Lógico, no cacharreo mucho con MD, pero bueno, significa que podemos crear en una sola línea, desde la carpeta actual en la que estemos ubicados, 3 carpetas automáticamente, como el ejemplo que tenemos ahí en la segundo cuadrito negro, segundo renglón, ahí dice MD, Basic, Pascal y Fortran. De una vez creó las 3 carpetas y él lo muestra con un dir. Estaba dentro de la carpeta de Pro, le da un dir y le muestra las 3 carpetas creadas automáticamente. Bien, Santiago, te felicito, perfecto. Me estuviste listo, profe. leyendo, se nota que leyó. Sí, claro, toca. Bien, segunda foto ya decía que uno se situara en la carpeta, pues CD y se ponía la ruta. Y luego que volviera. Entonces ahí fue con el comando que usted enseñó, de CD y la barra diagonal. Y listo, muestra, Ahí te funcionó de arepa, porque ese es el front slash, es el backslash, ¿no? sí, ¿era el otro? ¿Sí? Sí, Ah, vea, ay, no sé, yo usaba ese y vea, funcionó. funcionó. Listo, y ahora el otro, mostrar desde, pues desde ahí la carpeta. Entonces, dir y se ponía la ubicación. Vaya. Perfecto. Y ahora para eliminarla con el comando que me enseñaron aquí, David, que me enseñó, remove directory, ¿sí? Ajá. Y ahí se eliminaba el de la ruta. Luego entré para mirar si sí se había eliminado y sí.
Efectivamente, se eliminó. Y listo, profe. Eso era todo. Acá. era- Sí, entonces, este sí fue un poco difícil, ¿no? Porque era entrar a una carpeta que era varios y desde ahí llamar, ahí entrar a la carpeta, no, vea. Y desde allí crear una nueva carpeta dentro de Word y llamado Pract. Entonces uno entraba, ¿sí? Yo lo hice Sí. también con MD y la ruta. Y luego revisé para ver si sí está. Listo. Por último, ya acá era sitúate en Pract y desde allí muestra el contenido de la carpeta Excel. Entonces, primero pues me situé allá a Pract y luego lo que yo hice fue acá con el dir, punto, punto, diagonal invertida y volver, ¿sí? Que esto es lo que significa es volver a Word, luego volver a Apply y ahí sí entrar a Excel y mostrar lo que está ahí. ¿Listo? Listo. Desde tablas muestra el listado de archivos y carpetas raíz. Bueno, tocó acá desde, desde el C y yo le marqué pues cuáles eran las 3 carpetas que se crearon, porque pues en sí son muchas, son las que tiene el Windows. Listo, ya sitúate en la carpeta Apply y desde allí crea una subcarpeta llamada agenda dentro de varios. Entonces volví solo hasta Apply y ahí ya pues creé la de varios y la de agenda, ¿no? Y por último era la de eliminarla, que era con RD y el slash S. Y listo, profe. Desde la carpeta raíz, crear una que se llame nuevo. Y desde Pract mostrar el contenido de Word. Que eso ya era con el dir y luego poner la ubicación. Y listo, profe, eso fue todo. Perfecto, no, muy bien, muchachos. Excelente. Entonces, bueno, ahí un pequeño toquecito adicional sobre ese uso de ese comando perfecto. Se nota que tiene mentalidad de Linux, eso ahí está plasmada, el concepto del pensamiento Linux. Muy bien, viejo. Colócate ahí 2 punticos por ese punto adicional que me diste. Bueno, démosle la palabra al señor Ilian, que está que se habla. Está que pide la mano hace rato. Listo, pues. Ok, aquí en el primer punto nos dice que creemos las siguientes carpetas. Aquí yo las muestro ya creadas con un tree. Están todas. Listo, el segundo nos dice que nos situamos en la carpeta tablas. Y aquí yo utilizo un CD y la ruta completa de la carpeta. Y después uso un div para mostrar que sigue el contenido de la carpeta tablas. ¿Trabajaste también en tu pendrive o estás en F, no? ¿O es una partición del disco duro? Es una memoria propia. Ah, sí, por eso. Listo. Listo. El tercero nos dice que volvemos a la carpeta raíz. Entonces, con cd backslash ya volvemos al disco base. El cuarto dice muestra el contenido de la carpeta pro y con un dir y la ruta completa de pro se muestra todo el contenido, las 3 carpetas que tiene. Y en el quinto borramos la carpeta Pascal. Entonces yo utilizo un RD junto con la ruta completa de Pascal y después uso un tree para mostrar que efectivamente Pascal ya... ¿Cómo le quedó construido? Perfecto. Sí. Listo, el sexto nos dice que creemos una carpeta llamada Prac dentro de Word, situados en la carpeta varios. Entonces con CD primero me sitúo en varios
Luego con MD creo la carpeta Prac dentro de Word y uso un tree para mostrar lo que es efectivamente la carpeta Prac ya está creada. Bien, el séptimo nos dice que mostremos el contenido de la carpeta Excel desde Prac. Entonces primero utilizo un CD para situarme en Prac y desde ahí utilizo un dir para, junto con la ruta completa, para mostrar el contenido de Excel. Ahí se pueden ver las dos tablas que tiene. Y en el octavo nos dice que mostremos los archivos de la carpeta raíz desde tablas. Yo utilizo un CD para situarme en tablas, luego dir para mostrar el contenido de la carpeta, que está todas las tres carpetas que tiene, y luego un tree para especificarlas mejor, contenido. El noveno nos dice que creemos una carpeta llamada agenda dentro de varios, y todos en la carpeta API. Luego aquí utilizo un CD para mostrar, para situarme en la carpeta API. Luego MD para crear la carpeta agenda junto con la ruta completa. Y un tree para mostrar que efectivamente agenda ya está creada. Listo, el décimo, borrar la carpeta Excel. Aquí me tocó primero borrar el contenido de la carpeta Excel, que eran estas dos tablas, la carpeta tablas y la carpeta info. Y luego así borramos Excel. Y luego son tree para mostrar que efectivamente el Excel ya no está. Y en el 11 nos dice que desde la carpeta raíz creemos la carpeta nuevo. Aquí utilicé un CD para situarme en la carpeta raíz, luego ME para crear nuevo y tree para mostrarlo que efectivamente nuevo ya se creó. El último, el 12, nos dice que mostremos el contenido de Word desde Prac. Listos, utilicé un CD para situarme en Prac y luego un tree para mostrar el contenido de Word. También utilicé un div, utilicé los dos para mostrar el contenido. Y listo, profe. Perfecto, bien, muy bien. Entonces, bueno, perfecto, fácil. Lo hizo sencillo el hombre. Listo, Santi. Dámele un puntico ahí al hombre. ¿Quién me faltó de los que ya preguntamos? Don Andrés Peña ya estuvo, ¿cierto? No, yo todavía no, profe. No, falta Dubán. No le hemos dado la oportunidad a Dubán. Dale, Dubán. Listo, profe, ya transmito. Y a Sebas también ya le preguntamos, sí. Listo, profe. Pues primero que todo, la creación de las carpetas. Esto yo lo creé así, o sea, tipo, desde la que tiene más subcarpetas, pues la iba creando de primeras. Aquí el error que me dio fue que en lugar de SD, pues le puse MD y pues ya la había creado, entonces pues no pude, o sea, no le di al tree porque yo tengo, o sea, o sea, tengo prácticamente el disco lleno y ahorita lo probé y se llena todo el y no se ven si las primeras carpetas que tienen que mostrar. En donde dice situate en la carpeta tablas, eso pues es súper sencillo, se pone la dirección, la de ese, o sea, estando en D, que lo hice desde el segundo disco, ahí esto entré a la carpeta API, a Excel y a tablas, entonces pues ahí sí sin pierde. Y lo de volver a la carpeta raíz, así como ayer nos enseñó, de que era con el CD backslash. Entonces, súper súper sencillo. Aquí donde dice muestra el contenido de la carpeta esto proc, pues como no decía si tocaba hacerlo desde una carpeta o desde otra, entonces solo entra a la carpeta proc normalmente y le di a dir. Salía pues los tres, la Basic, Fortran y Pascal, donde después borra la carpeta Pascal, ahí primero lo mostré de que estaba en la carpeta, le di R de Pascal y después mostré que sí se había borrado efectivamente. Después esto sitúate en la carpeta varios y desde allí crea una nueva carpeta dentro de Word llamado Practice.
me costó esto encontrar cómo era porque me tiraba error y además de que aquí lo hice sin el D y me lo creaba era en el disco C y toda la esta. Entonces ahí fue como que un pierde porque me decía que me lo había creado, pero yo no lo veía en la carpeta D. Entonces pues hasta que me di cuenta de que era por lo que lo estaba trabajando mediante otra unidad. Después situarse en Pract y desde allí mostrar el contenido de Excel. Esto pues es con los, o sea, como haciendo para devolverse en las carpetas, tipo aquí en DIR le muestra para ir saliendo con 2 puntos. Ah, Entonces sí. pues era lo mismo para ir como ir saliendo de las carpetas y así para mostrar en la Excel. Tipo si está en WordPract, entonces le doy 2 puntos para volver a Word y le doy otros 2 puntos para volver a Apple y desde ahí ya abro Excel. Eh, el octavo desde la tabla muestras, desde tablas mostrar el listado de archivos y carpeta de la raíz. Aquí esto, lo mismo que antes, es ya estando parado en tablas. eh, Solo tuve que hacer esto, hundir y el backslash y así me lo mostraba desde la propia raíz y ahí pues están las carpetas, sino que ahí pues se cuelan otras carpetas que yo tenía en el disco, que no pude mover ni nada porque tenía archivos abiertos. Después sitúate en la carpeta apply y desde ahí crea una subcarpeta llamada agenda dentro de varios. Entonces pues aquí esto, estando donde lo tenía, o sea, todo lo seguí como sin ir a la esta, sino con lo de los 2 puntos backslash, que se me hizo más cómodo. Entonces, pues desde ahí esto, con eso me salía la carpeta apply desde tablas y desde ahí ya esto creé una carpeta volviendo atrás, o sea, a la raíz y ahí en varios creando la carpeta agenda. Después ya borrar la carpeta Excel que lo probé RD y el otro que era Remove o bueno, es otro comando que no recuerdo ahorita mismo y pues daba error porque decía que tenía elementos. Entonces la solución era o eliminar los elementos primero y después eliminar la carpeta o con el barra S que le pide a usted la comprobación de que sí está seguro de que quiere eliminar todo. Ah, muy Y bien, bueno, ya, muy perfecto el análisis, viejo, así. Y ese es el concepto, exactamente. y ya desde la raíz esto crea una carpeta, una subcarpeta llamada nuevo. Ese pues sí, súper sencillo de volver con el C backslash y ahí crear la carpeta nueva. Ese sí sin pierde. Y ya desde Prac mostrar el contenido de Word. Entonces, pues aquí estoy en esto, en Prac de Word. Y ahí solo le doy dir 2 puntos. Entonces sale a la carpeta Word y esa es la que muestra. Para que muestre. Hiciste un Y eso trino. es, profe. No, perfecto. Sí, Bien, bien, bien. Me gusta el análisis en los dos casos de error que tuviste. Fíjense que cuando uno no comete errores o cuando no practica, pues las dudas quedan y no tienen solución. Dentro de la consultoría que hizo Santiago, efectivamente corroboró que se podían hacer esa clase de creación de carpetas en línea. Bueno, y eso es parte de lo que se quiere mirar para la práctica, porque el resto no hay otro consumo. La teoría muy bonita, efectivamente, como la economía. El dólar sube, el dólar baja, pero cuando ya uno va a la tienda, entonces le dicen que vale menos o que vale más o que no le reciben o que sí le reciben. Entonces, la práctica es otra línea, compañeros, para que lo tengan en cuenta. La vida real en el mundo del ser humano es otra historia. Obviamente que va con el concepto tecnológico y mental y filosófico que se vio en la universidad, pero nos toca recibir los diferentes paradigmas de la persona, cómo lo interpreta, cómo lo escucha, cómo lo está viendo, etcétera. Dale, Sebas. Voy, profe. Mm, Ahí están viendo. Sí, señor. Bueno. Listo, profe, pues yo sí tuve un pequeño error al principio y fue que pues yo no pensaba que tocaba crear otro disco D, sino yo lo hice todo desde una carpeta, pero todo lo hice No, en no, no hay, Solver. no hay lío. Ya, ahí te acabo de una vez. No, no necesaria. Ahí coloca uno el ejemplo de más pudiste haber hecho en C o en la unidad que tengas, en un pen, lo que tú quieras, no es lo de menos. Simplemente es de donde se parte el ejercicio como tal. Ajá. Entonces acá lo que tocaba, pues acá está lo de la creación de las carpetas, todas Denos completas. un poquito de lupa, que no vemos.
Hay que ver a profe. Ahí ven bien. Ahí, perfecto, sí. Entonces crea las carpetas. Me voy metiendo pues por las otras para crear las subcarpetas. Después pues esto es el tree, ¿Cómo te quedó creado? como el, ajá. Después el contenido de la carpeta programa, pues con un dir, no tanto lío. Borrar la carpeta Pascal, pues con el RD, también son como comanditos que uno ya como maneja. Creaste una carpeta D, pero por simular, ¿no? Sí, o sea, obviamente, o sea, como yo vi que el general era D, entonces lo creé desde el disco C, de una vez creé una carpeta que llamaba D para simular todo el esquema. Ah, perfecto, muy bien, sí. Y quiero que quede claro porque no quiero que se confundan en la vida real porque van a encontrarse muchos discos duros. Mejor dicho, ¿qué tal que se fueran administradores de un punto de servidores de Bogotá o de Miami? Pues allá van a encontrar cualquier cantidad de unidades a la lata, ¿no? Entonces, Ah, no, ya, sí, 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 es que pues, yo pensé como el ejercicio decía que es una carpeta, pues yo creo que pensé que era una carpeta y sí fue como más error de comprensión, más por lo hacerlo con la otra. perfecto, muy bien. Entonces, como aquí era lo de crear la subcarpeta práctica, está acá. Y situarme después en práctica y desde allá como mostrar el contenido de Excel. Entonces, pues Correcto. primero me sitúo ahí, después con un dir en Excel, buscando el situado. Después desde tablas, no tenía que mostrar el dir completo de la carpeta D. Después ahí está. Entonces, en esta sí fue que como le tomé el pantallazo a este, pero no como crear la subcarpeta agenda. Entonces, pues acá copió fue el código. Ajá. Y acá acá está el tree donde sale el código de varios y agenda. Entonces borrar la carpeta Excel. Lo hice con este y la pregunta de seguridad de que si está seguro y ya lo borré y acá está. Ya no aparece Excel. Y desde la carpeta raíz creo una subcarpeta llamada nuevo. Entonces acá está, M de nuevo. Y acá está la subcarpeta. Y desde prac muestra el contenido de Word. Tampoco. Fíjense que todos trabajaron en el slash S para hacer borrado. Cuando preguntan el slash S no es porque esté seguro, no, sino que efectivamente le está confirmando que dentro de esa carpeta hay unas subcarpetas o contenido. Entonces, Eso lo me que pasaba porque yo, profe, que antes la iba a eliminar con RD y me decía que tenía más contenido. es Entonces por eso correcto, no me la dejaba borrar. es Entonces correcto, por eso lo hice con slash S. que le permite borrar el contenido, subdirectorios y carpetas, para que lo tengan en cuenta. Eso está muy bien. La única forma de poder interpretar era cacharreando. Bueno, don Sebastián, muy bien, don Santi. Entonces, Gracias, profe. él también tuvo su punto de la tarjeta puntos. Bueno, entonces, ¿quién faltó? ¿Los demás? Pues yo, profe, pero quería hacer una aclaración. Y es Dale. que yo soy usuario de Mac, ¿cierto? Entonces, pues los comandos son bastante diferentes. Harto. Y es que Mac no es como un software muy amplio a ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, lo máximo que puedo hacer en el terminal de Mac es crear una carpeta, ni siquiera me deja borrarlas ni nada. Sí, Entonces sí, tuve sí. que de verdad, entonces tuve como ese inconveniente y no supe cómo hacerlo, la verdad. Sí, tocaría desde el entorno gráfico, efectivamente, para poder ahorrar. Pero sí, tiene su... Es que Mac, lo que piensa o bueno, lo que pensaban el creador de ese recurso, de esa herramienta, de ese software, ¿cómo era que llamaba mi querido? A ver, aquí le pregunto. Felipe, a ver, recupérate el día de hoy. No, profe, no sé. Vamos, que no sabe. Bueno, Jonathan, enséñales cómo se llamaba el creador del Mac, del sistema, del iOS. ¿Tampoco sabe? ¿El nombre? Sí, Pues era Steve Jobs, ¿no? exactamente, muy bien. Sí, entonces el pensamiento de él era, pues obviamente, tener un negocio cerrado, tener un negocio que él pudiera administrar, tanto el software como el hardware. Entonces, obviamente, él decía, yo pienso por todo el mundo y ustedes solamente utilicen los recursos. Ustedes no necesitan pensar, solamente utilizar.
Entonces, obviamente, pues claro, Windows y los demás sistemas no es que piensen lo contrario, no, sino que efectivamente el hombre tenía una mente adelantada en cuanto a diseño, estructura. Fíjense que la amigabilidad del sistema de Mac es 1000%. La amigabilidad de los sistemas de Linux, de Windows, es casi muy baja. La Windows hoy en día está revolucionado, pero Mac sigue siendo un sistema bastante de proceso y de recurso, ¿o no, Santi? Cárdenas, toca decir. No, profe, yo nunca he utilizado Mac. No, digo Linux. Linux es un Linux. sistema muy procedimental. Sí, pero tiene mucha potencia. Sus O sea, entornos. sí. Eso depende, ¿no? Porque existen muchos Linux. Entonces está Kali Linux, Ubuntu. Entonces, dependiendo del que uno escoja, pues ahí uno va observando cuál es el que se le adapta a lo que uno necesite. Sí, no, correcto, pero digamos desde el enfoque del concepto de penetración en cuanto a la administración directa, Mac le da todos los recursos, le dice, usted no se estrese, aquí le tengo para parpadear esta opción, para mirar esta opción, para quitar esta opción. Eso lo tiene Mac muy bien definido, o sea, está totalmente controlado al 100% de manera gráfica. De hecho, Mac no nació, el iOS no nació con sistema de consola, ¿sí? Tiene una terminal, pero para trabajar otras tareas diferentes, ¿o no, Jonathan? Sí, sí, señor. Por ejemplo, en el terminal me deja como reiniciar el computador con tiempo de retraso y, o sea, unas Ajá. opciones que no son como Muy comunes. muy, sí, exacto. Entonces no podía hacer ese taller y no sé cómo pues puedo hacer para presentarte algo. Bueno, no te preocupes, entiendo la cosa. Entonces nos vas a hacer una explicación de Mac el día lunes. Bueno, la serie de estructuras, su entorno gráfico, sus opciones y todo lo demás para que ellos tengan un champú. Fíjense que en un momento determinado, pues obviamente no es un delito no conocer de una u otra cosa, no, para nada. Pero pues como ingenieros tienen que tener un panorama más o menos de cómo funciona para que puedan tener una pequeña asesoría, una pequeña guía en un momento determinado. Porque sí, a uno lo sorprende muchas veces un sistema y uno lo mira y pues no sabe ni cómo se llama, ni para adelante ni para atrás. Entonces, Jonathan, te preparas para el día lunes a hacer una pequeña exposición del tema, ¿listo? Sobre todo el O sea, entorno. Lo puedes presentó como hacer pantalla a pantalla o directamente sobre tu Mac. Directamente expones sobre tu herramienta las opciones, los recursos, los parámetros de configuración, los niveles de seguridad, el uso de la unidad, el uso de los recursos de Internet. ¿Listo? Listo, profe. Eso lo debe manejar usted muy fácil porque tras de que la herramienta es muy ligera, pues obviamente te permite navegar. El manejo de los dedos, ¿tu máquina es touch? No, no, señor. Bueno, entonces, pero sin embargo tiene todas las opciones listas para que las activen en las diferentes máquinas que son touch, sobre todo los portátiles. Las versiones que tiene del sistema operativo, cuáles son las dos últimas versiones del sistema operativo y las versiones de las últimas dos Mac que salieron al mercado. Consúltalas en internet. Bien, pregúntale cómo fue que dijo alguien allá al tío Google. Listo, Bueno, profe. Listo. bien, entonces saltamos al siguiente nivel. Bueno, compañero, entonces bajo esa línea ya hemos visto el ejercicio. Yo creería que de pronto, bueno, Santiago se prepara para el miércoles para que me haga una explicación sobre Linux, su comando. Yo les voy a explicar qué es Linux y todo lo demás, pero Santiago nos dará un paseo por el entorno de Linux. ¿De acuerdo, Santi? Bueno, profe, yo tengo es Kali Linux. Kali Sí, Linux no importa. No importa, listo. igual existen Ubuntu, existen el Linux Live. Entre los más livianos que están en el mercado en este momento es Linux Live, de Linux. Kali Linux es una herramienta también con bastante recursos, tiene muy buenos elementos de graficadores, de procesadores, etcétera. Ninguno es compatible con Microsoft, ¿no? Para que lo sepan. O sea, no podemos, hay unas importaciones y unas exportaciones, pero pues no son todavía en línea como se trabaja con
con la misma Mac. La Mac ya permite trabajar esos recursos adecuadamente en línea. Bueno. Entonces, bueno, no les voy a quitar más tiempo por el día de hoy. Nos volamos. Profe, y Mañana para subir el archivo. ya les abro el espacio y lo suben el recurso para poderlo evaluar. ¿Ok? Vale, profe. Bueno, que descansen. Un abrazo. Dios los bendiga. Gracias, profe. Hasta luego. Muchísimas gracias, Gracias, profe. profe. Hasta Profe, luego. hasta Vale, luego. profe, muchas Gracias, gracias. profe. Chao, Lo chao. mismo, profe, hasta luego. Profe, Gracias, mañana, profe. ¿cómo va a ser el parcial? Como yo pregunto, ustedes responden. Uy, Uy, profe. profe. Uy, Va a ser a no, masacrar, para profe, Pucha, sí, así, emoción, profe, así, no, no, profe, no. No, unas para preguntitas. No, que emoción. no bajen de 30 preguntas. Tranquilo, no se estresen. Uy, no, profe. Sobre todo comandos de DOS, ¿no? Para que estudien el copy, el del, el tree, bueno, todos los que hemos visto a nivel básico. Bueno, que lo sepan manejar. Ah, vale, Listo, profe. profe. ¿Pero es como un Gracias. Listo, cuestionario profe. o es Sí, pregunta? un cuestionario falso y Ah, verdadero, vale. o de pronto respondas estas preguntas. Los comandos de DOS sí, bueno, de pronto coloco unas preguntas de cuál es la opción, el comando directo y correcto. Puede Ah, ser vale, Ah, profe, vale, listo. profe. para que no se van a fatigar mucho. Vale, Bueno, Buenas, profe, profe. muchachos, gracias. un abrazo.